Sí, ya podemos comenzar. Muy buenos días. Gracias, Daniela. Gracias, Marilena. Muy buenos días. Bienvenidos todos al seminario de sostenibilidad de cadena de suministro, el caso de la minería. Estamos con un panel que nos acompaña, esperando a cada uno de ustedes gustosamente para compartir sobre este tema particular fundamental y que se ha venido desarrollando en nuestro país y en el mundo. Un tema relevante cada día más, la sostenibilidad no cabe duda alguna, pero además cómo podemos desarrollarla, trabajarla, mejorarla y llevarla a un nuevo estándar en la cadena de suministros. Mientras vayamos avanzando en las presentaciones que tiene nuestro panel, el cual voy a presentar a continuación, vamos a ir también interactuando en conjunto mediante las herramientas tecnológicas que nos van a permitir responder algunas preguntas, las cuales les voy a mostrar a continuación. Voy a partir compartiendo nuestra pantalla para mostrarles a ustedes también cuál va a ser la agenda que vamos a desarrollar. Voy a pedirle a Daniela que me permita compartir la pantalla. En este minuto estoy sin la opción habilitada. Y dentro de nuestro seminario tenemos 1h30, vamos a conversar, pero sobre todo vamos a escuchar personas que han trabajado y están desarrollando la sostenibilidad, los derechos humanos y la cadena de suministro como parte de sus quehaceres en distintas empresas y a lo largo de todo el país. En este minuto aún todavía no puedo compartir la pantalla. Le voy a pedir a Daniela si me puede ayudar un poco con ello, porque está inhabilitada la función. Pero ahora voy dando el acceso. Muchas gracias. De todas maneras, aprovecho de saludar a todos. Estamos también esperando que se unan distintas personas que segundo a segundo, minuto a minuto, se están uniendo a este seminario. Bienvenidos a todos aquellos que no hayan entrado. Estamos partiendo con el seminario de sostenibilidad y cadena de suministro, el caso particular de la minería. Vamos a compartir con ustedes, en este minuto deberían estar empezando a ver la presentación, que va a ser nuestra guía y cómo vamos a ir estructurando este seminario. Dentro de el programa que tenemos para ustedes, queremos compartirles que además de esta bienvenida, que ya estamos oficialmente partiendo el día de hoy con ustedes, tenemos considerado algunas actividades interactivas. Déjenme, sin embargo, como primer punto, presentar a nuestro panel, el panel que el día de hoy nos acompañará y nos va a hablar sobre la cadena de suministro en particular. En el mismo orden, como pueden ver ustedes en la pantalla, Margarita Ducci, quien es la directora ejecutiva de Red Pacto Global en Chile, nos va a hablar justamente sobre los avances del grupo de trabajo de los derechos humanos dentro de Chile, y particularmente con este enfoque y acento que tiene con la cercanía con las empresas de Red Pacto Global y en general dentro de toda la red de empresas en Chile. Luego vamos a invitar a Marcela Bravo, gerente general de Acción Empresas, a que también nos hable sobre los lineamientos y la línea temática del aprovisionamiento responsable. Definitivamente estamos hablando de la cadena de suministros y la visión que ambas nos van a entregar va a ser muy importante, y les pido que pongan atención tanto a estas presentaciones como las que va a hacer Jorge Sambuesa, el representante y gerente de desarrollo sustentable de Codelco, porque también nos va a hablar de la cadena de suministros y los derechos humanos, un vínculo directo y estrecho, y cómo está relacionado con la sostenibilidad. Quien les habla, Luis Oruco, el día de hoy en reemplazo de una de nuestras colaboradoras que lamentablemente no pudo estar con nosotros, Vilma Pérez, quien iba a ser la moderadora de este seminario, o de este webinar. No pudo acompañarnos por un asunto de fuerza mayor, pero trabajando en conjunto coordinamos para que yo pueda en esta oportunidad tener el honor de reemplazarla. Sin embargo, también voy a desarrollar una presentación para ustedes, y es la experiencia particular que tuvimos nosotros y que tenemos nosotros como Arcadis en el proceso de implementación primero, y ahora en la mantención de nuestro sistema de debida diligencia en los derechos humanos, aplicándonos ese estándar a nosotros, y vamos a hablar un poco más de ello, por supuesto, cuando sea el momento final. Y la última presentación, la última persona que nos va a hablar efectivamente de estos temas va a ser Reinalina Chavarrí. Ella, al igual que Vilma, tuvieron
la idea original de concebir el seminario o el webinar que se realizó por primera vez el año pasado y que ahora tenemos el orgullo de realizar por segunda vez y dejarlo establecido como en cada diciembre de cada año vamos a realizarlo. Ella es directora del Observatorio de Sostenibilidad de la Facultad Económica de la Universidad de Chile, pero además nos va a hablar de la perspectiva de la academia sobre los avances y las dificultades que han habido en este proceso, un tema bastante relevante. Y finalmente, como cierre, vamos a pedirle justamente a Reina Lina Chavarri que nos ayude para hacer un análisis de lo que le vamos a pedir a ustedes como interacción al inicio de este seminario, de este webinar. ¿A qué me refiero con ello? Permítanme avanzar en la presentación. A diferencia de lo que pasa en algunos seminarios o webinars, que dejamos las preguntas para el final, el día de hoy queremos al revés, proponerles a ustedes preguntas de reflexión, preguntas sobre la temática que vamos a ver en cada una de las presentaciones y que van a estar disponibles para que ustedes respondan desde sus propios dispositivos, sean teléfonos o computadores, para que durante el seminario, durante las presentaciones, ustedes puedan reflexionar sobre las preguntas y las respuestas o alternativas. Les voy a mostrar cuáles son las preguntas. Vamos a utilizar una herramienta tecnológica que se llama Smart Workshop, que en resumen nos va a permitir interactuar permanentemente y ver los resultados también en línea, en vivo, lo van a poder ver ustedes en sus dispositivos, y los vamos a compartir al final, en el cierre de la presentación, para poder conversar sobre ellos, y ahí esa es la etapa final de nuestro webinar. Ahora, ¿cómo funciona esto? Es sencillo. Les voy a pedir ahora a todos que puedan utilizar sus respectivos dispositivos, sea un teléfono celular, por ejemplo, sea el computador, porque les vamos a compartir a ustedes a través del chat un link al cual pueden pinchar o colocarlo en su browser respectivo, y también van a acceder a la respectiva pantalla de las consultas. Entonces, con su teléfono o eligiendo el webinar, el link respectivo, van a el link que los va a transferir este URL o la página en particular, y van a tener disponible esta pregunta y otra pregunta más, cada una con sus respectivas respuestas. Si en este minuto ustedes leen las preguntas, probablemente van a empezar a tener ciertas dudas, y esas dudas las vamos a ir aclarando a lo largo del webinar, y les pedimos que estén atentos a ello, y con ello hagan uso de la aplicación o de la página para poder responder. En esta primera pregunta hay 3 respuestas. Esta pregunta tiene que ver con los proveedores y los subcontratistas directos, y cómo en esta cadena de suministros las empresas mineras pueden exigir a estos proveedores el cumplimiento de los derechos humanos en sus respectivas actividades. Y como pueden ver, tenemos las alternativas no, sí, y un sí aún más extenso que pueden revisar ustedes, y con ello vamos a poder tener su visión. Insisto, en este minuto pueden leer las preguntas, las van a tener en su dispositivo, y ténganlas presentes a lo largo de la presentación. Las preguntas son 2, esta respecto a los proveedores directos, y la segunda tiene que ver sobre por qué creen ustedes que estamos en el nivel de desarrollo o el nivel de aplicación en el que nos encontramos en este minuto. También hay, en este caso, 4 respuestas. Puede ser la primera, la segunda, la tercera, o todas las anteriores, que es la cuarta respuesta, la D. E insisto nuevamente, en este minuto ustedes las van a poder tener en sus respectivos dispositivos, las preguntas, las respuestas, estén atentas a ellos. En este minuto les pido solamente eso, para que durante las presentaciones puedan responder. Dicho eso, y una vez más dándole la bienvenida, agradeciéndole a todos por el tiempo, y también a nuestros panelistas por estar aquí presentes, voy a pedirle a la primera de nuestras panelistas, Margarita Gucci, que comparta su presentación con nosotros, y podamos en los próximos 15 minutos escucharla sobre los avances que ha habido en el grupo de trabajo en los derechos humanos. Margarita, muy buenos días, bienvenida. Gracias, por favor, si tú puedes tomar la presentación. Buenos días, Luis, y buenos días a todos quienes nos acompañan hoy día. Un segundo que voy a compartir entonces. ¿Lo ven ahí? Ahora sí, Margarita, estamos viendo ¿Sí? la presentación. Perfecto. Bueno, en primer lugar agradecer al CADIS por esta iniciativa, porque ya es segundo año consecutivo que realizamos esta actividad
y creemos que es muy importante ir sensibilizando a las empresas en este tema de derechos humanos, que siempre ha sido un tema bastante complejo de abordar, ¿verdad? Para nosotros como Pacto Global es muy importante el tema de los derechos humanos. De hecho, es uno de los 4 ámbitos. Ustedes saben que tenemos los ámbitos de derechos humanos, relaciones laborales, medio ambiente y anticorrupción. Y cuando se fundó Pacto, se fundó en base a 10 principios y 2 de ellos corresponden justamente al ámbito de los derechos humanos. De tal manera que es nuestro deber, nuestro rol y uno de nuestros focos a acompañar a las empresas a justamente desarrollar el tema de derechos humanos. ¿Cómo hemos avanzado en el tiempo en ese sentido? Bueno, desde el comienzo que partimos en el 2007, trabajamos una comisión de derechos humanos, fuimos trabajando distintos aspectos, pero fue en el año 2017 cuando se constituyó este grupo de trabajo consolidado sobre derechos humanos y empresas, que se propuso una hoja de ruta y que ha venido desarrollando distintas temáticas. Y que esas temáticas han ido evolucionando, por supuesto. En primer lugar, a partir de 2019, nuestro grupo de trabajo de empresas y derechos humanos tomó como eje temático la debida diligencia, un tema que sabemos que es de gran importancia, sabemos que hoy día en Europa es un tema muy requerido y motivo de discusión, de que sea legislado, ¿verdad?, como una obligación de las empresas, un tema requerido por los distintos índices de sostenibilidad, de tal manera que nos enfocamos mucho en esta línea y desarrollamos muchos ciclos de talleres, sesiones de trabajo y sobre todo compartir experiencias con empresas que lo habían realizado. En 2020 las sesiones tuvieron como resultado algo que consideramos muy importante para nosotros y que fue un paso bastante más allá, digamos, que fue generar una matriz genérica de gestión de riesgos en derechos humanos. Pensamos en ello porque veíamos que el proceso de la debida diligencia era muy complejo, llegar a él no siempre era fácil, no siempre se tenían a la mano todos los datos e información correspondiente, y previo a ello se requería un ejercicio de parte de la empresa de detectar aquellas áreas de riesgo. Entonces, este documento consta de una matriz de ejemplo y una matriz de autoevaluación para que las empresas puedan ingresar toda su información. Nosotros justamente este año, en marzo de este año, 2021, ya dimos a conocer esta matriz de riesgo, la pusimos a disposición de todas las empresas que quieran utilizarla, pública, de uso público, y contiene justamente elementos esenciales de la debida diligencia conforme a los principios rectores, que para nosotros son, por supuesto, una base fundamental. Y está disponible en nuestro sitio web, pactoglobal.cl, así que les invitamos a utilizar esta matriz de riesgo, así como también en ese momento lanzamos un documento de las lecciones aprendidas en la debida diligencia en materia de derechos humanos, que era el resultado de todo ese trabajo que venía realizando este grupo hasta ese momento. Actualmente nos encontramos desarrollando una guía de uso de esta herramienta, porque no solo la matriz es importante, sino que ahora entra el tema de cómo usar esa matriz de la mejor manera para las empresas. Así que esta guía de uso incorpora modificaciones también que fueron sugeridas durante el periodo de aprendizaje con las empresas, que asistieron todo el año a los talleres, y se consideró también el cruce con la actualización de los estándares de GRI, que ahora incorporan la debida diligencia en derechos humanos conforme a los principios rectores, de tal manera que para los reportes de sostenibilidad en GRI va a ser cada vez más importante también incorporar el tema de los derechos humanos. Aquí para que ustedes visualicen cómo es esta matriz, que por supuesto no vamos a entrar en este detalle, pero sí ustedes pueden ver en amarillo, verde y rojo, ¿verdad? Los distintas empresas que justamente sugerentes de riesgos
nos colaboró muchísimo con su conocimiento en la elaboración de esa matriz. Y como les digo, esta será publicada en marzo ya del 22 y con la guía, y desde ya invitamos a las empresas que estén interesadas en incorporar esa matriz, que en ese momento de lanzamiento se comprometan al uso, porque creemos que es una herramienta bastante importante. Esta matriz consta de parámetros que permiten efectuar las evaluaciones de complicidad, de gravedad y de control, que son elementos fundamentales, ¿verdad? Y justamente en la evaluación de complicidad se basa en los tipos de impacto que produce la empresa, ¿no es cierto?, con sus impactos, con el concepto de responsabilidad jurídica y no jurídica de los principios rectores. Esta nomenclatura, que quizá no parece tan evidente o no tan lógica, por lo menos a mí no me lo parece así, pero es la que usan los principios rectores, de causa, contribuye y directamente vinculada. Esto viene en parte a aportar información para la pregunta número 1 que nos mencionaba Luis, ¿no es cierto?, de hasta qué punto una empresa con alguna acción está implicada, se podría decir, o está de alguna manera, ¿no es cierto?, tiene una cierta, lo que llaman los principios rectores, complicidad, o sea, una participación más directa. Si realmente es en la causa, si solamente contribuye en forma un poco más indirecta, o si se vincula a través de su cadena de valor en ese impacto negativo. En palabras simples, el concepto de complicidad de los principios rectores equivale al concepto de responsabilidad que tiene la empresa, tanto en su acepción jurídica como no jurídica, o sea, en su aspecto moral también, en su aspecto ético, ¿verdad? Lo importante recordar es que la complicidad puede implicar o no responsabilidad legal, dependiendo de la regulación nacional en que se emplaza la operación de la empresa. Porque eso es lo complejo, que puede tener, por supuesto, responsabilidad legal. Y ahí hay que determinar en qué nivel de lo llamado complicidad están. Cuando no se involucran responsabilidades legales, civiles, penales o administrativas, los principios rectores nos hablan de responsabilidad no jurídica, cuando la empresa se ha beneficiado o parece que pudiera haberse beneficiado del impacto negativo generado por otra entidad, sin embargo no tiene en ese caso una responsabilidad jurídica. ¿Cómo va a resolver entonces ese problema? Es un tema que es importante analizar. Desde el equipo de Impacto Global, hemos ligado el concepto de complicidad, que equivale al de responsabilidad para nosotros, a los tipos de impacto que resultan en 3 niveles posibles de responsabilidad de la empresa, como decíamos, ¿no es cierto? El 1, el 2 y el 3. De este modo, si la empresa, por ejemplo, está a nivel de causa, que se encuentra en el nivel 3, o sea, es el grado más alto de responsabilidad con respecto a un impacto negativo, y así sucesivamente. Si la empresa contribuye o si la empresa está indirectamente relacionada con ese impacto negativo, ¿no es cierto? Si la empresa se encuentra directamente contribuye en ese caso o directamente vinculada, ¿no es cierto? La evaluación de gravedad se basa en los factores de escala, alcance y calidad de irreparable. Así lo dicen los principios rectores. ¿Cuán grave es el tema? Depende de la escala, por supuesto, que es la magnitud de la afectación de impactos o consecuencias negativas de los derechos humanos, cuando se afecta la vida, por ejemplo, la salud de las personas, por ejemplo, o eventualmente cuando hay muertes o afectación de la calidad de vida. Alcance, cuando el número neto de personas afectadas puede ser alto y quienes son afectados, aunque sea una sola persona. Y la cualidad de irreparable se refiere, ¿no es cierto?, a la posibilidad de restablecer a la persona impactada la situación de disfrute o ejercicio de sus derechos después del evento que causa la empresa, o sea, cómo se recupera, digamos, el impacto ese negativo. Finalmente, se podrá apreciar que, al igual que los principios rectores, ¿no es cierto?, que tenemos escala, alcance y calidad irreparable, que acabamos de describir,
está la asignación de control, ¿no es cierto? En ese sentido, la matriz distingue entre impactos potenciales e impactos manifestados. Esto es relevante para la asignación de parámetros de control. Los impactos potenciales, como lo dice bien su palabra, ¿no es cierto?, se refieren más bien a prevenir o mitigar, en cambio cuando los impactos ya se han manifestado, surge la obligación de las empresas de reparar, porque ya el daño está hecho. Cabe resaltar que al clasificar en 1 la evaluación de complicidad, esto es categorizar el impacto de la empresa como directamente vinculada, también existe el control de ejercicio de influencia. Ahora, estos conceptos se refieren a la evaluación de complicidad, sobre todo. Podemos verificar que cuando se determina en la matriz el nivel de complicidad, ello implica identificar el tipo de impacto y consecuencialmente se identifica en la matriz la respuesta en términos de control que la empresa debe otorgar. Por ello es tan importante. Las empresas no están obligadas a reparar todo tipo de impacto en los derechos humanos, sino solo si se trata de impactos manifestados, o sea que ya se han hecho evidentes, claro, o actuales, y si se encuentran en el nivel 2 o 3 de complicidad, o sea, causan un impacto de mayor dimensión. Ahora, veamos una hipótesis y un ejercicio concreto que les puede ayudar a ustedes a responder la pregunta que nos planteaba Luis. Por ejemplo, en este caso, tenemos un tranque de relaves mineros con brechas moderadas en aspectos estructurales y de operación, lo que pone en peligro a pequeñas localidades campesinas cercanas, ¿no es cierto?, o pueblos indígenas que están en la zona donde opera la minera, y tiene posibles daños ambientales ecosistémicos. Puede ser que se amenace la vida, la salud de las personas, además la pérdida, por ejemplo, de ganado, de cultivos, pueden ser consecuencias también, o los desplazamientos de personas que se vean afectadas. En este caso, la empresa contratada por el cliente minero para tomar el rol de ingeniero de registro a cargo de la revisión, a cargo de la supervisión y del control del tranque, así como el diseño y mantención de los planes de emergencia, recomienda ciertas acciones, pero el cliente es poco receptivo a las recomendaciones. Eso puede suceder. En este tipo de impacto, por ejemplo, dependiendo de la representación o tipo de vínculo en que se relacionan la empresa contratista y el cliente minero, se puede realizar una evaluación de complicidad para determinar el nivel de impacto. Si es, por ejemplo, 3 o es 2, ¿no es cierto? Si, por ejemplo, la empresa que está haciendo esta recomendación, que está haciendo esta evaluación, representa legalmente a la minera, obviamente que va a tener un nivel de complicidad más alto, podría ser incluso de nivel 3 o de nivel 2. La evaluación definitiva dependerá de un examen profesional de los equipos que estén involucrados. Entonces, en este caso, por ejemplo, la matriz nos recomienda qué hacer. Es una herramienta educativa para estos efectos. Nos ayuda a ver dónde está el riesgo, quién tomó la responsabilidad, y así tomar mejores decisiones, y así, basadas en los principios rectores, entender de mejor manera cuál es el nivel de responsabilidad, si hay un nivel de complicidad, de qué grado es, y si hay también un impacto o si hay una responsabilidad legal. Ahora, el equipo de Pacto Global también considera que el tipo de impacto contribuye, o nivel 2 de complicidad como bisagra, teniendo claro el tipo de impacto, con ciertas preguntas clave. Por ejemplo, ¿en qué medida la empresa aumentó el riesgo de ocurrencia del impacto, facilitando o fomentando que el impacto fuera causado? ¿Cuándo inició en posibilitar la ocurrencia del impacto? ¿Se hubiera manifestado el impacto sin su acción? ¿En qué medida era previsible? ¿Debió haber conocido dicha previsibilidad? ¿En qué medida las acciones que adopta la empresa mitigaron o redujeron el riesgo del impacto en su posibilidad de ocurrencia? ¿De alguna forma se permitió o hizo posible o más fácil causar el impacto? ¿La acción u omisión de la empresa fomentó o motivó causar el impacto adverso?
O sea, todas estas preguntas también se desprenden del uso de la matriz, y por eso que ustedes las van a observar también en la guía que vamos a lanzar, donde nos profundiza entonces en cada aspecto de los riesgos de la matriz y nos lleva a preguntas que hay que hacerse para determinar justamente lo que hablábamos antes, los niveles de responsabilidad y los niveles de impacto. En el caso concreto del ejemplo, debemos distinguir, por ejemplo, si la empresa contratista indica estas recomendaciones, como estaba haciendo, ¿no es cierto? Y que el cliente minero es quien toma la decisión final. Si éste decide ignorar las recomendaciones hechas diligentemente por la contratista, que fueron a veces manifestadas con antelación, a veces fueron manifestadas de manera reiterada, en cumplimiento de estándares industriales que se demostraron, ¿verdad?, para la empresa, el cliente se encontrará en el nivel 3 de complicidad, porque conoció todo esto, sin embargo, no tomó el debido resguardo. Y será el único responsable porque la consultora o la empresa, en este caso contratista, le recomendó, le dio todos los antecedentes, ¿verdad? Ahora la empresa contratista se encontrará en nivel 1 por no responder afirmativamente a ninguna de las preguntas anteriores que permiten determinar la complicidad, en nivel 2 o en nivel medio. Es decir, también tendrá un impacto y será directamente vinculada, en relación directa, si no aportó todos los antecedentes, si no hizo todas las recomendaciones, ¿verdad? Ahora, en cuanto a la evaluación de gravedad, simplemente decirles que aquí este análisis se hace identificando y evaluando los impactos. Se requiere, ¿no es cierto?, referirse a los principios rectores, que exige el único criterio para asignar prioridad en la respuesta será el de gravedad. Cuando hay realmente gravedad es cuando hay realmente reparación. Entonces, y ese va a estar compuesto, como dijimos antes, por los niveles de escala, alcance y cualidad de irreparable. Y como ustedes ya lo vimos, va a estar siempre calificado en nivel 1 o 2 o 3 por el usuario de la matriz. La guía que vamos a lanzar en marzo, que complementa esta matriz y que explica el uso de ella, explica bien con detalle este punto de la evaluación de gravedad, que es clave, ¿no es cierto?, porque es el que determina responsabilidades. Y nos gustaría invitarles a todos ustedes que nos acompañan hoy y a todas las empresas que quieran participar, a asumir un compromiso público de aplicación de esta matriz. Nos parece que es un primer paso. Nosotros tuvimos hace un tiempo atrás una reunión con la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y convocamos al CEP, o Sistema de Empresas Públicas, participó el directorio del CEP, para justamente invitar a las empresas públicas a que lo asuman con un carácter ya más vinculante en la nueva versión del Plan de Derechos Humanos y Empresas. Estamos en una coyuntura especial porque estamos ante un cambio de gobierno, ¿no es cierto? Justamente estamos muy cercanos ya, este domingo tenemos las elecciones, estaremos pronto a un cambio, esperamos que haya una continuidad de Estado en este compromiso con la nueva versión del Plan de Derechos Humanos y Empresas, y queremos poner a disposición no solamente esta matriz, sino que también esta guía de uso, y ojalá que el sistema de empresas públicas, hoy día nos acompaña Codelco, que es una empresa pública y que ha sido pionera en la debida diligencia, pionera en asumir el rol de los derechos humanos en la empresa. Ojalá que también nos ayude Codelco a motivar, a incentivar a las empresas públicas, todas, para que utilicen al menos esta matriz si no están aún en condiciones de realizar el proceso de debida diligencia. Así que, como decirles, creemos que el trabajo que hemos realizado en este grupo de derechos humanos especialmente culmina con esta realización de la matriz, ha sido el resultado de un equipo, no solamente el equipo de Pacto Global, sino todo el grupo de empresas que nos ha acompañado, y muy especialmente la empresa Colbún, que a través de Jorge Andaur, su gestión de su gerente de riesgos, y Ana Luisa Vergara, de sostenibilidad, nos han acompañado en este proceso, y hemos podido profundizar en esta herramienta que estamos ciertos tendrá mucho más que mejorar, complementar y sumar con la ayuda de todos ustedes. Así que muchísimas gracias.
Y les invito nuevamente a acompañarnos en esa ocasión para ir conociendo más de esta matriz y de esa guía. Margarita, muchísimas gracias. Estuve viendo la matriz y efectivamente para nosotros que desarrollamos servicios muy parecidos, incluso lo que describiste es muy práctica, así que muchas gracias por invitarnos, mostrarla y compartirla. Espero que a nuestros espectadores también les sea de mucha utilidad y los invito también a utilizarla y comprometernos con ella, como decía Margarita. Dicho eso, quiero pedirle, agradeciendo nuevamente a Margarita, que pasemos a la segunda presentación. Esta vez nos acompaña, como les mencionaba antes, Marcela Bravo, gerente general de Acción Empresas, quien nos va a compartir su presentación. Voy a pedirle a todo nuestro equipo en el panel que las presentaciones, como sabemos, son muy interesantes, pero lamentablemente contamos de 15 minutos para poder hacerla. Por favor, Marcela, en el tiempo, para que alcancemos a desarrollar el seminario completo, el webinar completo y poder responder las preguntas. A propósito, respondan las preguntas. El link está en el chat y recuerden también, pueden acceder a él pinchando directamente en el chat de este webinar. Marcela, bienvenida, Hola. muy buenos días. Hola Luis, muy buenos días. Fui adelantando, espero que todos estén viendo la presentación. Así es. Ya, estupendo. Bueno, saludarlos a todos los que nos acompañan, a Margarita, Reinalina, que también en conjunto ahí estamos de panelistas. Yo lo que quiero compartir con ustedes es llevarnos brevemente a lo que fue el 2018, el contexto que había y por qué hicimos este primer piloto de derechos humanos y empresas, y cómo esto ha sido súper valioso para seguir ahondando en estos últimos años el trabajo con nuestras empresas. Y al ver cuál era el contexto, vemos que el contexto sigue siendo el mismo. Avances legislativos, regulatorios a nivel mundial, Margarita lo mencionaba, exigencias cada vez mayores, incluso incorporadas en las leyes que están exigiendo a las empresas realizar procesos de debida diligencia. Ciudadanos, por otro lado, cada vez más empoderados, hiperconectados, y una desconfianza hacia las instituciones que nos desafía a ser cada vez más transparentes y a considerar los impactos que las empresas estamos generando o están generando en sus distintos grupos de interés. Por otro lado, el Plan Nacional de Derechos Humanos y Empresas, que el 2018 estaba iniciándose, pero que ahora ya tenemos a puertas un segundo plan. Y en este caso específico, el piloto nosotros lo hicimos con las mineras y las generadoras, por lo tanto, también considerar el impacto del sector extractivo y los compromisos que la industria, específicamente en la minería, ha ido tomando a través del ICMM. Y por último, los inversionistas con un foco cada vez mayor en los riesgos ESG y por lo tanto fundamental para poder informar y dar cuenta a los inversionistas de la gestión que las empresas están realizando. Entonces, en este programa fue un programa de aprendizaje colaborativo, específico, como decía, el sector extractivo, generación de energía, y el objetivo era fortalecer el respeto de los derechos humanos por parte de las empresas participantes a través de generar competencias y capacidades internas. Es decir, que no sea necesario, por eso felicito a Margarita a través de esta guía, porque eso es algo que se tiene que internalizar y que las empresas tienen que entender como parte de su propia gestión. El objetivo inicial era conocer los desafíos que las empresas tienen en materia de derechos humanos, identificar las mejores prácticas porque sirven muchísimo para de esa manera entender cuáles son los riesgos que tienen y qué tan vulnerable y la vulneración que eventualmente pueden hacer a través de derechos humanos. Integrar este enfoque multi-stakeholders que promueve el diálogo, aprender a dialogar con los grupos de interés para disminuir los conflictos y especialmente a través de mecanismos participativos que sean transparentes, que sean efectivos, apoyar en la integración del enfoque de derechos humanos en el gobierno corporativo y en las principales áreas del negocio, identificar elementos que permitan acordar estándares compartidos por la industria. Acá es súper importante avanzar como industria, que nadie se quede atrás, y incorporar finalmente el enfoque de género tan importante en industrias como la minería. Después, acá brevemente, quiénes son las empresas que participaron. Acá vemos Anglo American, Antofagasta Minerals, algunas otras que son empresas que dan servicios a la minería, como el grupo Colpaico. Lo hicimos en alianza con el Consejo Minero, Generadora, de manera que también queden en sus gremios estos conocimientos y los puedan seguir
compartiendo con sus demás empresas socias. De todas maneras, toda la información está disponible. Y acá en alianza también con Casa de la Paz, el CB Institute y la Pontificia Universidad Católica Vincular. ¿Cuáles fueron los principales resultados? ¿Cuáles fueron los aprendizajes? Por un lado, un avance bien importante durante todos estos 2 años y medio que duró este programa, en todo lo que tiene que ver con la relación con la comunidad, tanto en prevención y mitigación de impactos con las comunidades, diálogos por partes afectadas, diálogos constantes con las comunidades, notificación oportuna de emergencias y existencias de medidas para prevenir o mitigar los impactos en derechos humanos y comunidades. Sin embargo, lo que quedó en rojo y no logramos avanzar, y yo creo que es algo que se mantiene en general dentro de los ámbitos de los grupos de interés en sostenibilidad, el más atrasado siempre es la cadena de suministro. Y aquí básicamente vemos que si bien un porcentaje de nuestras empresas avanzaron en códigos de conducta que incluyan ámbitos de derechos humanos, el mayor porcentaje cumple parcial o no cumple. Lo mismo que la incorporación de cláusulas de respetar los derechos humanos en sus contratos. Levantamiento de impactos en derechos humanos, monitoreo de estos impactos y las exigencias a sus proveedores de mitigar dichos impactos. Vemos acá que tenemos un porcentaje mayoritario entre cumple parcial o no cumple. Entonces, por un lado, los avances y compromisos explícitos de políticas de derechos humanos fueron importantes y en la clave o el aprendizaje está en el involucramiento de la alta dirección y que esta sea una bajada transversal a todos los colaboradores. Un segundo tema, hubo un avance importante en la implementación de procesos de debida diligencia y canales de denuncia, y aquí la importancia del enfoque de gestión, incorporarlos en matrices de riesgo y procedimientos que sean transparentes. Y finalmente este relacionamiento con grupos de interés que sea diferenciado, porque acá teníamos diferencias entre lo que la empresa a veces creía que era este buen relacionamiento con los grupos sindicales y grupos sindicales que no se sentían tan involucrados en ese proceso. Después, el relacionamiento comunitario que esté incorporado en la gestión porque persisten en ese ámbito flanco, y relacionamiento con proveedores es de estos elementos el más débil. Por lo tanto, ¿qué aprendizaje o desafío? Generar una cultura organizacional que sea consciente de estos temas, que sea transparente, que sea coherente y que de verdad genere valor para todos sus grupos de interés. Este enfoque tiene que permear a toda la organización y la importancia de que este enfoque además sea colaborativo. Y por último, el poco avance que hay en materia de reparación. Y esto lo vimos no solo para las empresas en Chile, porque buscamos también casos de empresas en el mundo y es lo que está más atrasado, por lo tanto la oportunidad acá es generar y compartir estas buenas prácticas en reparación y también generar guías que permitan identificar cómo generarlas, cuáles son las que deben hacer. En función de todos esos aprendizajes, entonces, ¿cómo seguimos? Dijimos, bueno, primer punto, debemos transversalizar el tema de derechos humanos no solo como un programa, sino que tenemos que incorporarlo en todas nuestras líneas temáticas para que esté inserto en toda la oferta nuestra de valor. Un segundo tema, crear un programa nuevamente, pero formativo, más acotado, que dure menos tiempo y que sea más innovador, de manera que permita que las personas que estén al interior de la organización puedan ser líderes en estas materias y lograr permear a toda la organización. Tercero, nosotros tenemos una herramienta de medición que mide los avances, que es el diagnóstico de sostenibilidad empresarial, que mide los avances en sostenibilidad año a año y lo incorporamos de manera sistémica, permanentemente medir cómo están siendo el tema de los derechos humanos, cómo está avanzando. Y un cuarto tema que tiene que ver con los recursos necesarios para poder implementar estas medidas. Brevemente decirles que estas son nuestras líneas temáticas: personas y trabajo, economía circular, cambio climático, aprovisionamiento responsable, ética y gobernanza y territorios sostenibles. En todas ellas incorporamos la temática de derechos humanos. Y ahora me quiero referir específicamente a vínculos responsables en la cadena de suministro.
Y aquí tenemos 3 pilares. Un pilar que tiene que ver con la medición y mitigación de los gases de efecto invernadero y reducción de residuos. Un segundo pilar que tiene que ver con trabajadores, proveedores y comunidades. Y un tercero que tiene que ver con cultura de integridad. Entonces, si me fijo específicamente acá, pusimos el tema explícito de acompañar a las empresas a al menos definir una política de derechos humanos para los proveedores y un modelo de gestión para abordar los impactos negativos. Y respecto a la cultura de integridad, tener identificados los conflictos de interés con proveedores, trabajar el tema de línea de denuncia abierta a proveedores y criterios de sostenibilidad en la selección y en la gestión de proveedores. Aquí les quiero algunos resultados que tuvimos de la línea base que realizamos específicamente en la línea de vínculos responsables. Cada vez que comenzamos un trabajo, vemos qué tan avanzados están en estas materias. Y en lo ambiental, el 62,5% ha realizado un diagnóstico de proveedores, el 37,5% tiene una medición de huella de carbono, el 50% tiene una política de derechos humanos para proveedores, el 25% tiene un modelo de gestión para detectar y abordar los impactos negativos, y en materia de gobernanza, un alto porcentaje tiene una política de procedimiento para prevenir conflictos, un 50% tiene instancias de capacitación a proveedores, y el 100% tiene canales de denuncia. Por lo tanto, vemos que lo más bajo por acá tiene relación con un modelo de gestión para detectar impactos negativos y por un programa de instancias de capacitación y una política que están solo la mitad avanzados en esta materia. Al respecto de las capacitaciones, fíjate que también quiero destacar a Colbún, que hicimos con ellos un programa interno de formación y específicamente en temas de derechos humanos con foco especial para todo el equipo de abastecimiento. Entonces ahí ellos entendieron de qué se trataba y se les abrió este entendimiento, porque como decía bien al comienzo Margarita, es un tema complejo que muchas veces no se entiende cabalmente. En función de eso desarrollamos un programa formativo de derechos humanos y empresas. El objetivo es formar líderes que sean capaces de implementar este proceso de debida diligencia y que por lo tanto el objetivo principal es integrar estos derechos humanos en las políticas y en los sistemas de gestión, identificar y evaluar esos impactos negativos en la cadena de valor, prevenir, mitigar y cesar los impactos negativos, monitorearlos permanentemente, comunicar y finalmente proporcionar o cooperar en reparaciones cuando esto sea necesario. Entonces, en esto hemos estado este año, el próximo en enero ya vamos a tener una evaluación de cuáles han sido los impactos o los avances que han tenido las empresas en esta materia, pero ha habido innovación también en temas de cómo empoderar a las personas que tienen que promover estos temas en la organización. Y finalmente compartir con ustedes los resultados del diagnóstico de sostenibilidad empresarial con foco en los derechos humanos y empresas. Y acá el objetivo de esto, contarles solamente que es un autorreporte, que tiene 178 preguntas, que lo hacemos alineado a las líneas temáticas que les presenté anteriormente, y que tenemos la respuesta acá de 65 empresas. Y los resultados son que respecto al procedimiento general para la elección de proveedores, la pregunta si incluye criterios de evaluación ASG, tenemos un 55% que nos responde que no incluye esas variables. Por lo tanto, ahí hay una enorme oportunidad. Y después, a la pregunta, ¿la empresa cuenta con una política formal para la gestión de proveedores de pago oportuno, perdón? Ahí sí hemos tenido un avance y yo creo que la pandemia fue muy importante en valorar lo clave que son los proveedores, especialmente cuando las cadenas de suministro son externas y se pueden cortar por eventos como los que tuvimos.
Respecto al impacto ambiental en la cadena de suministro, el 54% identifica esos impactos, pero hay un 43% que no los identifica. Y respecto al impacto social de la cadena de suministro, hay un 48% que identifica impacto, un 46% que no los identifica. Finalmente, mencionarles que, como ya comentábamos, hay avances legislativos. Lo importante para las empresas, especialmente para una industria tan grande como es la minera, adelantarse a estas regulaciones es fundamental. Las que exportan y las que pertenecen al ICMM ya están desafiadas a incorporar estas temáticas, pero también hay líneas que nos van ayudando a conocerlo, y aquí está la nueva norma de la CMF, que busca homogenizar la manera en que las empresas están reportando, y que acá un primer punto ya obliga a las empresas que reportan en bolsa a mostrar su adherencia a los derechos humanos. Segundo tema, cómo el gobierno corporativo integra un enfoque de sostenibilidad y una gestión de riesgos materiales que incluye el respeto a los derechos humanos, la estrategia de la empresa relacionada con aspectos ambientales, sociales y de derechos humanos, y varios criterios más con expresa mención de proveedores y de política de pagos a proveedores. Y aquí a mano derecha aquí les puse algunos links para que ustedes puedan consultar. Finalmente, y con esto termino, solo mencionarles que el sector minero en Chile tras el estallido debe avanzar yo creo que cada vez más, transparentándolo más en estas temáticas, y por lo tanto tenemos además, porque sabemos que tenemos comunidades cada vez más empoderadas, y para ello hay material, hay guías de derechos humanos y empresas, que está ahí el link, webinars y cursos que están disponibles, y guías para CEOs que también saben cómo incorporar, los que se suman a los que ya mencionaba. Así que muchas gracias, perdón si me pasé unos minutos. Estás en silencio, Luis. Gracias, Marcela. No, te agradecía mucho por la presentación, al revés, estuviste en tiempo, 30 segundos si es que, demás, pero gracias además a nuestro público, a nuestros espectadores, creo que fue muy claro, e invitarlos ahora, además de agradecerle a Marcela, que pasemos a ver también la siguiente presentación. Voy viendo, y el público seguramente, los espectadores lo están viendo, así como cada una de las presentaciones se van concatenando y uniéndose, generando mayor fuerza en este lineamiento que tenemos todos de ampliar, profundizar la aplicación de los derechos humanos como parte de la sostenibilidad de nuestra empresa y particularmente en la cadena de suministros. Ahora le voy a pedir, bienvenido Jorge Sangüesa, el gerente de desarrollo sostenible de Codelco, justamente, que nos va a presentar al respecto. Por favor, Jorge, bienvenido, tienes 15 minutos, toda tuya la pantalla, por favor puedes empezar a compartir cuando tú quieras. Ok, muchas gracias Luis, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, para nosotros como Codelco es un orgullo poder estar presente también en este webinar, contando un poco cuál es la experiencia nuestra, qué es lo que estamos hoy día desarrollando, ¿no? ¿Se ve bien la proyección? Se ve perfecto. Ok, bueno, la tarea de darle contexto y de explicar lo que se ha avanzado me lo hizo fácil ya Margarita y Marcela, así que voy a poder enfocarme en lo que Codelco está haciendo en específico en este tema. Nosotros, bueno, en ese mismo contexto participamos tanto en Pacto Global como en Acción Empresas, y creemos que el poder estar trabajando y avanzando entre todas las empresas, no solamente desde minería, sino que otras, en estos temas nuevos, estos temas que requieren innovar, es clave hacerlo desde la colaboración. Yo diría que ese es como un primer elemento que me gustaría instalar. Bueno, se ha mencionado, pero no está de más decir que, y yo siempre lo menciono, estos últimos 3 años, el nivel de mayores exigencias sobre la industria minera ha sido tremendo, ¿no? Los inversionistas, nosotros como Codelco no tenemos accionistas, pero sí tenemos aquellos que nos toman los bonos, ¿no es cierto?, los que nos prestan recursos
para poder hacer nuestros proyectos de inversión. Hoy día ya no es, oye, mira, cuéntame, sino que es en detalle, explícame, dame trazablemente tu desempeño en los temas de ESG, y la verdad es que eso ha sido una exigencia que ha ido aumentando exponencialmente. Lo mismo con los clientes, que antes, la verdad es que yo siempre digo, el cobre era un commodity, y hoy día el cobre pasa a ser cada día más un producto que distingue cuál es su origen, cuál es la forma como se obtuvo o se produjo, ¿no es cierto? Y eso está cambiando completamente el panorama. Estos temas están instalados hace mucho rato y se vienen conversando, pero ya cuando empiezan los clientes, los consumidores finales a exigir, es cuando realmente se produce una transformación de este punto, ¿no? Y finalmente también se mencionó mucho acá la sociedad y incorporando el planeta completo y también nuestra sociedad a nivel más país. Esto ha tenido su correlativo en índices de desempeño y sustentabilidad, ya los mencionaba también Margarita, hacía mención, pero también a iniciativas de producción responsable, donde lo que las empresas digan es una cosa, pero otro es el que logren cumplir estándares que sean transversales, más allá de lo que ellas mismas se puedan haber autoexigido o autofijado, y cómo esos estándares también son certificados, ¿ah? Yo creo que ahí estos diferentes estándares, iniciativas de producción responsable, también instalan una mirada muy nueva de cómo vamos a tener que hacer esto y lo desafiado que estamos como empresas. Por último, y se mencionó también, ¿no es cierto? Bueno, la crisis de confianza que estamos viviendo hoy día, que ojo, nosotros la vemos muy en Chile porque tenemos esta cosa de media de isla que tenemos en nuestro país, pero uno la observa en diferentes países. Ha ocurrido con alguna diferencia de años, pero uno ve lo mismo, ¿eh? Esta falta de confianza hacia los mundos, hacia aquellos grupos que gobiernan, hacia lo tradicional. Estos movimientos han surgido en diferentes lugares y en Chile con una fuerza importante, ¿no es cierto?, en los últimos 2 años también. Nosotros siempre decimos, porque uno se queda solamente a veces en algunos grupos, en algunas empresas que son más cuestionadas, pero la verdad es que la desconfianza se ha instalado a nivel de todo el país, y eso es algo que tenemos que también asumir e incorporar en nuestros criterios y en nuestra estrategia. ¿Cuál es la respuesta que Codelco tiene para esto? Y aquí contarle el gran marco en el cual le da contexto al trabajo que hemos hecho en el tema de derechos humanos y empresas. Nosotros hemos definido, y ustedes quizás lo han escuchado, nuestro presidente ejecutivo, estamos transformando Codelco en la forma de operar, en la forma de hacer sus proyectos, en la forma de generar la cultura interna. Estamos en un trabajo muy fuerte. Pero a eso le hemos agregado la transformación en sustentabilidad. Y eso tiene que ver con estos 5 grandes compromisos del año 2030, que uno es reducir nuestra huella de carbono, y estamos trabajando en iniciativas muy concretas en esa línea, de nuestra matriz eléctrica, de la electromovilidad dentro de nuestra faena de manera muy agresiva. Segundo, el reducir nuestra huella hídrica, y aquí tiene que ver con el consumo de aguas continentales, y tenemos un 60% comprometido, y son compromisos muy concretos que estamos bajando a la operación. Tercero, la economía circular, tiene que ver con, sobre todo, hacernos cargo de reducir los residuos e incorporar esta nueva mirada. Cuarto, los depósitos de relave, que tienen un rol, ¿no es cierto?, ustedes saben, minería muy importante, y ahí estamos llevándolo a otro estándar. Y por último, el tema del desarrollo del territorio con valor social, que tiene que ver con cómo vamos instalando un desarrollo real del territorio en la zona donde estamos instalados. ¿Por qué hago esta introducción? Porque en este contexto nosotros también damos un paso más allá y nos involucramos en el tema de los derechos humanos, y en especial en desarrollar debidas diligencias de derechos humanos. Nosotros hicimos una y fuimos bastante pioneros el año 2018 en nuestra división Radomiro Tomic. Sacamos harto aprendizaje, porque nos pasó lo que le puede pasar a muchas empresas, que no hay mucha consultora que haga debida diligencia, menos el año 2018. De hecho, tenemos algunas cosas buenas que sacamos de ahí, hartas cosas malas también que tenemos que mejorar. Y hoy día estamos en un trabajo de hacer debidas diligencias e instalar esta lógica en todas las divisiones. Partimos por el teniente, ahí les voy a contar un poco más, y ahora estamos en Andina, y vamos a pasar el próximo año a todo el resto de las divisiones del norte y las que nos quedan. Bueno, nosotros hemos generado bajo esta nueva estrategia un compromiso concreto con el respeto a los derechos humanos. Nosotros modificamos nuestra política de sustentabilidad e incorporamos el tema de los derechos humanos de manera mucho más específica y explícita.
También estamos comprometidos con avanzar en este Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos y Empresas en el contexto, ¿no es cierto?, del ODS, cumplir estos estándares internacionales que les contaba yo, reportar también estos índices internacionales de sustentabilidad y por último, quizás lo más importante es cómo gestionar los riesgos del negocio incorporando el elemento de derechos humanos dentro de ellos. ¿Cómo lo hemos hecho y qué estamos desarrollando? Nosotros queremos desarrollar nuestras 8 divisiones productivas que tenemos, ¿no es cierto?, donde el primer elemento es identificar el riesgo de derechos humanos en la misma operación, instalar un diagnóstico y áreas de mejora en la gobernabilidad que tenemos, ¿no es cierto? Y finalmente establecer planes de acción para estos riesgos que podamos hacer un seguimiento permanente, ¿no? Para eso, bueno, solicitamos y estamos trabajando hoy día con ENACT, ¿no es cierto?, una empresa reconocida a nivel internacional, que está en un consorcio con el Centro Vincular de la Pontificia Universidad Católica y que nos han dado un soporte fantástico en esta tarea que ha sido bien también, yo diría, pionera y de descubrir muchas cosas nuevas de cómo vamos aplicando esto en la minería. Lo interesante es que nosotros ya hicimos el proceso completo en División del Teniente y ahí lo que nos dimos cuenta, para compartirle a todos los que nos están acompañando en este webinar, es que esto no es un proceso de escritorio, no es un proceso solamente interno que uno haga, ni tampoco un checklist genérico de decir tengo estas cosas y ya, la hice. Esto más tiene que ver con un proceso autocrítico, y ahí les vamos a contar cómo nosotros partimos con un taller que involucraba a la alta dirección, al presidente ejecutivo, a los vicepresidentes, al nivel más arriba, para poder mirar el tema de cómo nuestros procesos han considerado, han incorporado el tema de derechos humanos y cómo debiésemos desafiarnos. Segundo, que también se ha mencionado en el webinar, escuchar las voces diversas. Esto tiene que ver con multiactores, no es con algunos o con los que yo defina, sino que bastante más amplio. Tercero, identificar a aquellos que puedan ser más vulnerables dentro de estos mismos sistemas, ¿no? Y ahí poner un foco especial. Y por último, cómo hacemos que esto sea parte de la gestión del negocio, no sea algo que se hace en paralelo y ocurre, sino que cómo lo metemos dentro del corazón del negocio. ¿Qué acciones hicimos concretas? Y esto les sirve como experiencia al caso que hemos estado nosotros desarrollando. Primero, se desarrollaron entrevistas a grupos muy amplios, ¿no? Ya estamos hablando más de 40 entrevistas, a ejecutivos de primera línea, a profesionales por gerencias, las más involucradas de las críticas que identificamos, áreas críticas como en derechos humanos, como recursos humanos, ¿no es cierto?, abastecimiento y algunas operacionales específicas, pero también hubo entrevistas y reuniones con los sindicatos, a trabajadores contratistas, a empresas contratistas, a líderes de las comunidades. Se buscó un espectro bien amplio donde era la consultora la que lo hacía, no por supuesto nosotros como Codelco, para que hubiese una libertad y una autonomía suficiente. Segundo, la consultora trabajó muy fuerte y en lo que es información secundaria que se revisó, ¿ah? Aquí se revisaron auditorías, los sistemas de gestión de riesgos existentes, de seguridad, de comunidad, de medio ambiente. Se estudió a fondo el tema del modelo de prevención de los delitos, las políticas y normas de Codelco, las estrategias de recursos humanos y algunos procesos críticos como el tema RELAVE, que en nuestro caso lo pedimos ahí un foco especial. Y también se tuvo a la vista, ¿no es cierto?, los documentos de contexto, cosa de no inventar la rueda, y ahí se tomó los estándares del ICMM, ¿no es cierto?, un estándar internacional muy importante que ha avanzado mucho, los mismos planes y criterios que ha ocupado, digamos, la ONU en las guías que se han desarrollado y también la que desarrolló Casa La Paz, ¿no es cierto? Bueno, los diferentes elementos que hay y que ya se han comentado algunos, digamos, por Acción Empresa y el Pacto Global en las conversaciones anteriores. También análisis de prensa para entender qué estaba pasando con la minería y poder desafiar más a Codelco de su lógica y también un benchmark sectorial para poder entender qué estaban haciendo otros. ¿Qué es lo que aquí llegamos, así como en simple? ¿Eh? Llegamos a estructurar 8 categorías, que aquí están, y 24 silence issues, ¿no es cierto?, que nos permiten poder identificar y focalizar aquellos elementos donde tenemos que profundizar, ¿no es cierto?, tanto las acciones que hacemos como aquellos diagnósticos que nos van a llevar a hacer cosas extra, cosas nuevas. Aquí están, ¿no es cierto?, listados.
para los que somos de minería, son bastante evidentes las categorías, pero los hitos son muy relevantes, ¿eh? Y ahí, tanto en seguridad y salud, ¿no es cierto?, que es un tema muy clave en la industria extractiva, en capital humano, en no discriminación, en libertad de asociación y innovación colectiva, en comunidades locales, en manejo de la información, en medio ambiente y en mecanismos de reclamo. Este trabajo nosotros lo vamos, y es en lo que estamos trabajando, es llevarlo a nuestro sistema de gestión de riesgo. Nosotros tenemos un modelo que es bastante robusto, que hoy día estamos actualizando, y la idea es que estos elementos de derechos humanos van a estar metidos ahí transversalmente y también de manera aislada, de manera que queden en los sistemas nuestros y no que quede como una cosa aparte, sino que quede transversal en el sistema. Yo creo que ese es como el desafío, uno de los desafíos importantes que estamos identificando, como también la gobernanza y seguimiento, porque en minería hacemos tantas cosas y en algunas cosas hemos tan avanzado como el tema de seguridad laboral, que ahí asumimos y decimos, no, pero mira, aquí estamos, somos los mejores. Y la idea es poder hacer un enfoque más hacia el tema de los derechos humanos. Y un muy buen ejemplo es lo que nos pasa con los tanques de relaves, donde uno dice, mira, aquí hacemos todo, tenemos todos los sistemas y todo. Pero cuando uno dice, bueno, pero usted ha trabajado y ha enfocado, ¿qué le va a pasar a esa comunidad? Esa comunidad conoce en detalle esos riesgos, sabe cómo reaccionar en ese riesgo que es casi imposible que ocurra, pero si llega a ocurrir, lo ha enfocado desde ese punto, no desde el punto de lo que le pasa a la empresa o lo que le podría llegar a pasar, sino que desde el punto de lo que le llega a pasar a ese vecino que puede estar ahí fuera. Y la verdad es que se abren muchas puertas y muchos temas que uno quizás tenía abordado, pero no con la profundidad y con la fuerza que hay que hacer, ¿no? Como el tema también era abordar un poco el tema de abastecimiento, traje un poco el foco que tenemos nosotros, que creemos que en abastecimiento hemos avanzado bastante en el último tiempo, ¿no? Primero tenemos una capa de lo que es el cumplimiento legal, y eso está muy fuerte en el tema de los contratos, ¿no? Donde la ley de subcontratación es una de las piezas importantes en lo que es la mirada de los derechos humanos en específico, ¿no? Pero también en los contratos incorporamos, y nosotros tenemos una gerencia en cada división, una gerencia de terceros, ¿no?, que es de todo lo que son proveedores nuestros, que está controlando que se cumpla este tema. Y ahí tenemos el cumplimiento de las estrategias de Codelco, donde nosotros les exigimos que ellos, cuando firman convenios, contratos con nosotros, lo hagan en base a y cumplan las mismas normas que nosotros tenemos. Pero adicional a eso tenemos aplicación de estándares específicos. Ahí tenemos el RESO, el REMA, que uno es para seguridad y el otro es para temas ambientales. Y también tenemos instalado todo lo que es capacitación e inducción vinculado a temas de probidad y a otros. Entonces, yo creo que es bastante robusto lo que hoy día tenemos, y lo que vamos a hacer con esta debida diligencia es meterlo en el sistema en un mejoramiento continuo en este ámbito. Y bueno, la plataforma de denuncia, nosotros también fuimos los primeros que tuvimos, tenemos idea con Ethic Point, que le da también una independencia a quien hace la denuncia, y un sistema que hemos estado mejorando y que funciona bastante bien. Finalmente, y me quedan dos láminas, ¿no?, yo sé que ya estoy en la hora, tiene que ver con la debida diligencia en la cadena de suministro responsable de minerales. Y esto es algo muy propio de la minería. La OCDE tiene una guía, hoy día la Bolsa de Valores está exigiendo, y nosotros ahí también estamos avanzando muy fuerte, y en una lámina contarles que esto tiene que ver con cómo aseguramos que los minerales de los cuales nos abastecemos, nosotros en el caso de Codelco, nosotros compramos concentrados y también compramos ánodos que principalmente se funden en nuestras fundiciones, ¿no es cierto? Y esos, la lógica de esto es cómo aseguramos que vengan y se obtengan y se hayan producido de manera responsable y sustentable. Este es un sistema de gestión que estamos instalando, que lo que busca es que esos minerales primero aseguren que no vengan de países que están en conflicto, estos países considerados, ¿no es cierto?, como red flag. Pero la verdad es que nos está instalando un modelo que nos va a ayudar para hacer bastantes cosas más. Pero es interesante porque como uno lo parte haciendo con minerales que son la cosa más dura, pero el día de mañana también puede ser con los principales insumos que tengamos, y en este mundo tan globalizado permite poder tener una perspectiva de que esos proveedores o esos que nos suministran, en este caso, desde dentro de nuestra cadena de valor, nos suministran minerales, nos aseguran que cumplen el ser un mineral que sea responsable. Yo creo que esto, nosotros estamos súper embalados, a fondo, hemos involucrado activamente a la alta dirección, eso es clave para que esto funcione y no sea un trámite, sino que sea algo
transporte, y también hemos querido que a los mismos sistemas que hoy día tenemos, incorporarle esto para que no sea un sistema nuevo, que ya tenemos los que sabemos de minería, muchos sistemas multiplicados, duplicados, y ya la organización no soporta más. Entonces, ese es el foco que le hemos querido dar, y espero que la experiencia que hemos contado ahora le sirva al resto, y bueno, estamos siempre disponibles a compartir esta presentación y nuestra experiencia para poder avanzar todos juntos. Muchas gracias a todos y gracias, Luis. Jorge, gracias a ti, al revés, y gracias por los tiempos. Efectivamente, estamos justo en el tiempo, pero nuevamente insisto, y creo que se puede ver a lo largo de todas las presentaciones, cómo vamos construyendo ladrillos en el entendimiento y en el avance. Agradezco además por mostrarnos cómo Codelco está avanzando en esta senda. Te agradezco por la presentación. Para aquellos que estén interesados, vamos a coordinar después con el equipo cómo la podemos hacer disponible, dado que la ofreciste. Pero creo que esto muestra cómo estamos avanzando fuertemente y cómo podemos avanzar muchos otros también fuertemente. Así que gracias Jorge. Yo lo que voy a hacer ahora es justamente voy a cambiar el sombrero de moderador a presentador también, y lo que voy a hacer es que voy a contar en la misma línea que ha hecho ahora Jorge, voy a contar la experiencia práctica de una empresa proveedora. Nosotros como proveedores de la minería, entre otras industrias, trabajamos en esta cadena de suministro, y nuestro objetivo, por supuesto, es no solamente desarrollar nuestros servicios, sino que aportar a la sociedad. Y permítanme mostrar este caso práctico, lo van a poder ver ustedes en la presentación. Primero, ¿cómo partimos? Y este es el recorrido exacto que hizo Arcadis a lo largo de estos últimos años, como lo vamos a ver en una línea de tiempo. Primero, entendiendo qué son los derechos humanos en su integridad, entendiendo que la Declaración de los Derechos Humanos se hizo hace más de 50 años atrás, el 10 de diciembre de 1948, y la razón por la cual hacemos este seminario lo organizan Vilma, Reinalina, la Universidad de Chile y Arcadis en particular, es justamente en conmemoración a esa fecha, porque los derechos humanos son una dimensión mucho más amplia de la que usualmente nosotros mismos consideramos, y tiene que ver con los derechos a la vida, a la libertad, el derecho a no ser esclavo, a no ser torturado, libertad de opinión, expresión, derecho a trabajo, entre muchas otras, educación. Y hay instituciones que han generado un avance fuerte, y las declaraciones en sí, la Declaración Universal es sin duda el principio de todo. Ahora, nuestras empresas, como cualquier otra empresa, tenemos un potencial enorme de poder contribuir en inversión, en crecimiento, en educación, en empleo, a mejorar las condiciones de toda la humanidad, del medio ambiente, de la sostenibilidad en general, pero también tenemos que reconocer que somos potenciales vulneradores de estos mismos si es que no nos comportamos debidamente. Y ahí es donde viene la unión de sostenibilidad, y particularmente con el ámbito, con el pilar social, con los derechos humanos. Y es esa la forma en cómo poco a poco las instituciones nos han ido llevando para allá, y nosotros, como parte de esa red, estamos colaborando. Por ejemplo, una vez que se globalizaron todos estos principios y se definieron hace justo 10 años atrás los principios rectores de la empresa y los derechos humanos, que los lanzó la ONU, nos abre a todos una invitación, primero un desafío positivo a cómo podemos contribuir y cómo podemos evitar aquellos daños que de repente hemos sido responsables de hacer a lo largo del tiempo como empresa. En ese sentido, y bajo esta declaración, en Arcadis empezamos a preguntarnos cómo podemos contribuir. Arcadis es una empresa global, sus raíces datan de 130 años atrás en los Países Bajos, pero desde entonces y hasta ahora la sostenibilidad ha sido uno de los pilares fundamentales. Tanto así que se divide en 3 pilares la forma en cómo nosotros desarrollamos nuestras actividades. Una, pilar clientes, soluciones, servicios, es como nosotros probablemente somos vistos por cada uno de ustedes, o la gran mayoría de ustedes, como proveedores de un servicio. Proveedores, por ejemplo, en la cadena de suministros de la minería, o de infraestructura, o de energía. Pero esa es una dimensión que nosotros tenemos. Conscientemente y sobre todo desafiándonos a nosotros mismos, porque no es fácil, dijimos, además nosotros tenemos otras dimensiones. Primero, nuestra propia operación y nuestra reportabilidad. Somos una empresa de consultoría e ingeniería, desarrollamos servicios, muchos de ellos en oficina, en gabinete, otros en terreno.
en cada una de esas actividades generamos un impacto, una huella de carbono, y por lo tanto tenemos que ser responsables de medirla y ver cómo mitigarla. Y esa es la segunda dimensión que trabajamos, medimos, reportamos y desarrollamos. Pero hay una tercera, y es donde entra el vínculo con lo que estamos hablando aquí. Nosotros aportamos, tal cual como lo decía hace un segundo, y tenemos la potencialidad de aportar positivo o negativamente a las personas y a las comunidades. Reconocemos eso y desde ahí nos paramos para que la sostenibilidad tenga estos tres pilares estructuralmente desarrollados dentro de la empresa. Ahora me voy a enfocar única y exclusivamente en el pilar personas y comunidades y cómo nosotros decidimos finalmente aplicarnos los estándares más altos en derechos humanos, la debida diligencia de derechos humanos, para poder contribuir en lo social y particularmente en ese pilar. Dicho todo eso, si bien los primeros pasos los dimos hace ya 6 años atrás, y esta línea de tiempo lo muestra claramente, ahí fue cuando empezamos a decir, 4 años después de la declaración de los principios rectores, dijimos, ¿cómo podemos, y nos propusimos internamente, y nuestros equipos nos desafiaron internamente, cómo nos podemos proponer mejorar o impactar, cómo se puede hacer mejor nuestras actividades en ese pilar personas? Y una de esas respuestas fue a través de la aplicación de la debida diligencia de los derechos humanos en nuestra propia empresa. Ok, la decisión gerencial se revisó, se analizó al nivel más alto, a nivel local, y con apoyo y patrocinio a nivel global. Luego, y después de varias discusiones, trabajos, análisis, decidimos conformar un equipo, al año siguiente, un diseño metodológico de cómo íbamos a hacerlo, y desarrollamos una herramienta para aplicarnos a nosotros y a empresas dentro de las distintas cadenas de suministro. ¿Cómo podemos aplicar los derechos humanos? ¿Cuál es la metodología? ¿Cuál es la forma? ¿Cómo lo volvemos concreto y cómo nos evaluamos y nos desafiamos para que además logremos avances específicos? Aplicamos además, como primer paso dentro de esta metodología, un diagnóstico, una detección y evaluación de las brechas. ¿Dónde tenemos brechas? ¿En qué partes de nuestros procesos, de nuestras actividades estamos generando estas brechas? Y después de ello, por supuesto, generamos un plan de cómo mitigarlas. Ese plan se trabajó durante el año siguiente, y el año 2018 presentamos para aprobación el plan de acción. La gerencia revisó el plan, tomó la decisión de avanzar y divulgamos cuáles eran los resultados con todo el resto de nuestros colaboradores dentro de la empresa para que sea un proceso transparente, en donde teníamos errores, donde teníamos brechas y también donde teníamos aciertos, para que todos seamos parte de ello. Y aquí otro punto importante, porque el año 2019 también hacemos un quiebre dentro del plan de acción. No bastaba con que o la alta gerencia o el área de sostenibilidad de la empresa desarrollen un plan, implementen un plan, incluso que lo trabajen con el área de suministro de la empresa. Lo que queremos es desarrollar un plan transversal y que sea protagonizado por todos los colaboradores, como lo vamos a ver un poquito más a continuación. Desarrollamos un programa de voluntariado durante el año 2020 fundamentalmente, incluso fines de 2019, post estallido social, y durante la pandemia en 2020 tuvimos los desafíos propios de la pandemia, hemos tenido todo, pero incluso durante ese periodo nuestros equipos, al haber estado involucrados en el desarrollo desde la base, ellos mismos también estuvieron listos para levantar la mano y trabajar en programas de voluntariado durante ese tiempo. Vamos a comentar algo después de ello. Y en paralelo hemos estado diseñando y trabajando también un mecanismo de reclamación para los socios comerciales. El mecanismo de reclamación lo tenemos interno, pero durante el año 2021 hemos trabajado cómo vamos a integrar nuestra cadena de suministro y vamos a proveerle ese mecanismo, el cual vamos a lanzar el próximo año oficialmente. Pero si cualquier empresa, particularmente proveedora como nosotros, pero cualquier empresa quiere aplicarse los pasos, o sea, quiere aplicarse la debida diligencia, ¿cuáles son los pasos que hay que dar? Bueno, un poco los que ven en la pantalla. Primero, conformar un equipo y sensibilizar una vez que se ha tomado la decisión, verificar la documentación, el cumplimiento documental sin duda que es relevante, trazable, de dónde estamos. Una encuesta a todos los colaboradores, encuesta a los proveedores para asegurarnos de los impactos, como nos mostraba Margarita, que sean impactos manejados a lo largo de toda la cadena. Identificar y evaluar cuáles son las brechas, divulgarlas, formalizar un plan de acción y ejecutar el plan. En paralelo, y esto es importante destacarlo, creamos equipos formados por personas que tienen la función dentro de la empresa, pero también equipos voluntarios. Para asegurarnos, además de la continuidad del tiempo, nos asociamos a distintas instituciones como, por ejemplo, Pacto Global, para tener un equipo permanentemente trabajando y alineado en alianza
con las otras empresas para poder contribuir, porque nos vemos como parte contribuyentes, no solamente de lo que hacemos nosotros, sino que podemos contribuir con el resto de empresas que quieren seguir el mismo camino, aprender de ellas también humildemente y enseñar aquello que hayamos podido aprender nosotros en el camino. Instrumentos internos, bueno, actualizamos las políticas de derechos humanos de la empresa, actualizamos y modificamos el reglamento interno, trabajamos en el sistema de gestión integrado para que también responda en la operatividad y no se transforme solamente en las políticas, sino que en la práctica cada uno de nuestros proyectos evalúan directamente cómo contribuyen o cómo no lo están haciendo y cómo van a mitigar en caso de que exista una brecha al cumplimiento de estos derechos, de los derechos humanos. Educación interna, bueno, sin duda ha habido mucha capacitación interna, mucha autocapacitación de nuestros voluntarios en los programas de voluntariado, algo de lo que estamos muy orgullosos también, y externa, como por ejemplo, trabajar en conjunto con otras instituciones este seminario. Socios comerciales, lo que mencionaba antes, vamos a lanzar el próximo año justamente el mecanismo de reclamación, y estamos en monitoreo permanente y estamos desarrollando estudios o servicios de debida diligencia hacia otras empresas dentro de la red de empresas. ¿Cuáles han sido los focos? Y esto quizás es importante ya ad hoc y específico a nosotros. Nosotros como empresa tenemos dos grandes factores: seguridad, salud y bienestar de nuestras personas. Somos una empresa que tenemos fundamentalmente lo más valioso para nosotros son las personas, y por lo tanto trabajamos desde allí. Y también, debido a ello, la diversidad, la equidad, la inclusión y el trato respetuoso. Y en ello el programa voluntariado de nuestros equipos fue tremendamente disruptivo. Probablemente en otro momento vamos a poder hablar de ellos, porque el tiempo el día de hoy es escaso y quiero darle tiempo a Reinalina para que pueda presentarnos, así que solamente resaltar nuestro foco: libertad sindical, negociación colectiva, salarios, horarios de trabajo y beneficios, flexibilidad, la mejor que podamos dar con el estándar europeo que viene detrás de nosotros, privacidad de los datos al más alto estándar europeo, justamente con los reglamentos generales de protección de datos, afectación territorial. Reconocemos aquí nuestra importancia, apoyamos como proveedores a otras empresas que normalmente tienen operaciones. Nosotros entonces en nuestra calidad de consultores y con nuestra red de expertos trabajamos para poder orientar cómo mitigar ese impacto. Y más allá y profundo, impacto ambiental. Nosotros como empresa logramos y desarrollamos en conjunto con nuestros clientes y evaluamos cómo podemos desarrollar con ellos el mejor camino para impactar lo menos posible o idealmente evitar cualquier impacto y hacerlo de tal forma que sea razonable, adecuado, en coordinación y respeto hacia las comunidades. Voy a parar mi presentación aquí. Les agradezco a todos por escucharme en este espacio de presentador dentro del panel, y voy a inmediatamente pedirle por favor a Reinalina si nos puede hacer su presentación. Yo voy a dejar de compartir. Dejas, claro. Hola, vale, muchas gracias. Reinalina, Luis. te escuchamos. Muchas gracias, Luis, y a todos los que han precedido y a los que han tenido el tiempo y la gentileza de escuchar un tema tan relevante. Y la verdad es que poco que agregar, porque lo que ustedes han señalado me ha parecido que con mucho cuerpo, con mucha claridad, los aspectos sustantivos de lo que significa este tema, ¿no? Entonces aquí hay un abordaje desde la sostenibilidad, que se le ha dado mucho énfasis a esto, y por otro lado a la debida diligencia. Yo quiero solamente recalcar 3 puntos. Uno tiene que ver con, dentro de los tiempos asignados, en largo plazo la sostenibilidad habilita, nos plantea, nos propone un horizonte, ¿verdad? Un horizonte que yo llamo universal, y luego voy a explicar por qué. Y en ese horizonte universal, hoy día uno mira, después del COVID, o a propósito del COVID, o se hace más exigente, o más visible, o más evidente, que la pandemia agilizó ciertas agendas que ya se venían fraguando, ¿verdad?, con distintos ritmos, velocidades, en los distintos países del mundo. Y entonces empiezan a aparecer temas con los cuales quiero ligar yo lo que ustedes han dicho para poder contribuir en algo que pueda también propiciar una reflexión posterior o
a continuación, es que hoy día los países que uno podría denominar bandera o mascarones de proa en términos de liderazgo, ya están agilizando y están definiendo, y ustedes pueden hacer una búsqueda interesante en esa línea, sus estrategias nacionales, ya no solamente las estrategias corporativas o de sus organizaciones principales, sino que las estrategias de los países. Le hace China al 2040, le hace Estados Unidos con su liderazgo recuperativo, ¿no? En una estrategia de transición que tienen hoy día, la Unión Europea, ¿verdad? Con el Pacto Verde, que son tres polos, a mi juicio, que van a ser los mascarones de proa para impulsar estos temas en un nuevo momento, insisto, con distintos ritmos y velocidades. Sin embargo, estos tres ya tienen, lo que ustedes acaban de decir, ya está instalado dentro de las estrategias nacionales. Claro, entonces uno podría hacerse la pregunta, bueno, China tiene una deuda en estas materias que uno podría valorar y decir, bueno, ¿qué de esa estrategia nacional apunta en esta dirección? Y en esta dirección, simplemente señalar que la estrategia del 2049 de China es la que ella se ha planteado para ser consagrada una potencia industrial. Y por lo tanto, ha definido 10 ejes donde la sostenibilidad, el desarrollo sostenible, la salud, la seguridad alimentaria, como también el uso eficiente del agua, de la energía, son o van a ser o están siendo ya, junto con las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial, una aspiración. Entonces ellos quieren lograr con todos estos 9 puntos, al 2049, ser ya consagrada. Tienen un objetivo intermedio, el 2035, ¿verdad? Donde ya quieren dar el salto cualitativo. Sin embargo, estos temas, así como ustedes lo han mencionado, no aparecen tan claramente, ¿ya? Si uno hace el doble clic, los ve asociados a la salud, a la seguridad alimentaria de la población, porque sin población bien asegurada, ¿verdad? Un concepto amplio de seguridad es muy distinto, es muy importante para una potencia, ¿verdad? Que quiere liderar en el 2050 todas estas materias. Entonces, yo creo que es interesante eso porque hay un horizonte, pero hay temas que, bien digo, que no están evidentemente mencionados, pero uno los puede, haciendo un doble clic, buscar en su estrategia más profunda. Dicho lo anterior, un segundo tema es cómo se reacomoda el tablero del poder en su dimensión geopolítica y geoeconómica en estas materias. La salud, ¿verdad? Como un bien público global. O sea, para nadie hoy día queda en duda, posiblemente los haya, ¿verdad? De que la salud es un tema como básico, ¿no? Para poder tomar definición. Y una salud también extendida, ¿no? Con el bienestar, con un concepto mucho más amplio. El cambio climático, ya estamos bastante bien tratado, ¿no? También es un tema dentro de este reacomodo de los líderes globales, que viene con cierta voluntariedad. La COP26 dejó muy claro, muy evidente dónde están los nudos que hay que resolver y que no se resolvieron, dejo hasta aquí. Y también otro tema a continuación que aparece dentro de este tablero nuevo de reacomodación es el uso eficiente de agua, energía y suelo. Dentro de estos conceptos, bueno, ¿dónde está entonces la cadena de suministro? A mi juicio, en todos aquellos, ¿no? O sea, es muy difícil extraerla de un concepto más bien universal, global, ¿ya? Entonces, una bajada. La segunda bajada que me interesa resaltar en este mismo tema, del cual hoy día estamos tratando, es que los derechos humanos, y yo eso siempre se los pregunto a mis alumnos, ¿qué son los derechos humanos? Y cada uno tiene su propia definición, no se han logrado de verdad integrar en el conocimiento aplicado, práctico de las organizaciones, en términos de que son 30 artículos, ¿verdad? Acuñados, como ya se dijo acá en el 1948, y que tiene un tratamiento muy fino, que a mí me gustaría señalar. Entonces, si ustedes ven los 30 artículos y miran, ustedes después háganse la pregunta individualmente, si ustedes estarían dispuestos, cada una de los aquí presentes, a renunciar a uno de ellos.
Entonces, es bueno como volver, ¿qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de derechos humanos, cadena de suministro y todo esto que ustedes muy bien lo han mencionado? Entonces, hagan el listado, mírenlo, y digan a cuál de ellos ustedes, como personas, estarían, y los suyos, si quieren hacerlo más extendido, estarían dispuestos a renunciar. Y desde ahí, a mí me parece que la debida diligencia, entendida como un examen exhaustivo y preventivo, previene, o sea, es decir, anticipa los impactos, ¿no? Por otro lado, también, es decir, la debida diligencia hoy día, ustedes lo han mencionado, en todas las formas, apela a la evaluación de riesgo en la gestión empresarial. Estos dos aspectos, prevenir y gestionar o evaluar los riesgos, a mi juicio es voluntario y tiene una dimensión ética. Los derechos humanos es una línea base de sustentación de cualquier sociedad, de cualquier organización, ¿ya? Y claro, y aquí cada uno, cada país, los va acogiendo en función de su historia, ¿no es cierto? Y por lo tanto, aquí hay una dimensión de voluntariedad, que yo digo que no es voluntariedad, es ético, ¿no? Es lo que hay que hacer, ¿no? Prevenir, anticipar y evaluar, ¿no? Evaluar riesgo. ¿Qué es lo que hago yo? Toda actividad empresarial, si quieren acotarlo así, tiene impactos, ¿ya? Entonces ustedes verán si son positivos, negativos, o como muy bien señaló Margarita, qué nivel de gravedad eso tiene, o de complicidad, ¿no? Y la otra dimensión de la debida diligencia, una es la ética, porque está asociada a los derechos humanos, la otra dimensión también de derechos humanos es la legal, ¿no? Y normalmente a veces uno se confunde y entonces habla de una cosa, y ética y derecho se complementan, ni se solapan, ni hay uno más importante, no, son complementarios, por lo tanto la exigencia que tiene para las organizaciones es muy alta, no es fácil. Yo entiendo que lo que ustedes han señalado, y me pongo en el lugar del otro, ¿no es cierto? Y pienso, como con la regla del oro, me gustaría que eso me pasara a mí, estoy dispuesto yo a hacerlo y que luego me lo hagan, no sé. Entonces yo me pongo en el lugar de las organizaciones y me parece que es altamente complejo. ¿Y aquí qué rol tiene la academia, la universidad? La universidad es universalidad, o sea, esa es su razón de ser. Luego, en la comprensión, a través de las distintas costumbres, culturas de los países, las universidades van asumiendo este conocimiento, y que hoy día se le acuña el tema de la complejidad y la incertidumbre. Y aquí tenemos un tema, discutible, por cierto, ¿no? La universidad es aprendizaje, saberes, intercambios, conocimiento. Y conocimiento teórico y aplicado. En el conocimiento teórico, la ciencia, ¿no? Que va avanzando pasito a pasito, y que cuando hay alguna verdad como resuelta científicamente, surgen nuevas preguntas, por lo tanto es casi un bien inacabable, ¿ya? Conocer esa verdad desde el punto de vista científico es inacabable. Y por el otro lado, las universidades tenemos la misión, o por su definición práctica, de hacernos cargo de formar, informar, y también ayudar a pensar y a reflexionar sobre los problemas de la humanidad. Y dentro de estos problemas, hoy día asistimos, dada la complejidad y la incertidumbre a la cual pareciera ser que todos abordamos, o casi todos ya nos dimos cuenta que esto era muy complejo y muy incierto, ¿no? Entonces que ya la certidumbre estas que teníamos pre-pandemia, y si lo llevamos al nivel local, pre-conflicto social o estallido social, parece que no va a volver, ¿no? Y eso nos invita a las universidades a empezar a pensar cómo podemos y seguimos trabajando en dos conceptos que a mí me parecen clave, y que se vinculan, y lo intentaré hacer dentro del próximo minuto, que es que los seres vivos, donde estamos nosotros, ¿ya? Vivimos en un sistema biótico, que es todo lo que es biológico, ¿verdad? Que tiene vida, y luego hay un abiótico, ¿ya? Que son el agua, me imagino la temperatura, también se habla del oxígeno, la luz solar, que sin eso no tendríamos vida. Y esto es lo que nos tiene complicado, porque cómo uno, desde su toma de decisiones, puede afectar positivamente o negativamente a uno de estos de estas dimensiones, ¿no? La abiótica
y la biótica. Y eso, toda vez que desde la sostenibilidad nosotros pensamos, y la universidad en eso, como las empresas o como cualquier tipo de organización, siempre va más lenta que los cambios que se dan en la sociedad. Y hoy día hemos asistido en estos 2 últimos años a una pandemia dentro de ese sistema, biótico y abiótico. O sea, los seres vivos dependemos de ciertas condiciones para poder vivir. Y aquí entonces el conocimiento que tenemos sobre las decisiones que se toman en la cadena de suministro es un conocimiento que hay que generar, construir al interior de la organización, en toda la cadena de valor, pero con un enfoque multifactorial. O sea, aquí ustedes lo han dicho, tenemos que superar esta linealidad de la toma de decisiones, ¿no? Porque todo lo que hagamos y decidamos siempre va a tener impacto, y si no los conocemos es muy difícil poderlos medir o evaluar, y bueno, y antes que todo gestionar. Y entonces en la universidad, a mi juicio, tenemos varios desafíos, solamente me voy a remitir a 2. Uno es modificar los modelos curriculares, o sea, cuáles son las mallas curriculares que mejor combinan o conversan con los desafíos actuales, ¿no? Con esta mirada de largo plazo, con esta mirada de complejidad, de interdependencia de los sistemas, porque quedó demostrado que un tema tan posiblemente externo, como antes se hablaba, acuérdense de la externalidad positiva, como el medio ambiente, hoy día se nos hizo ya un elemento que es de supervivencia. Entonces, y en eso, modificar esas mallas curriculares, en esta mirada de la complejidad, yo creo que es muy complicado, así como lo es para las empresas asumir los derechos humanos en la cadena de suministro, pero hay que hacerlo. O sea, lo que nos queda aquí por delante es que o lo hacemos o bajamos la cortina, ¿no? Entonces el conocimiento humano, en nosotros las universidades lo tenemos, así como las empresas tienen sus áreas, sus departamentos, sus divisiones, nosotros también lo tenemos fragmentado. Entonces las facultades de Derecho, ¿ya?, ven toda la debida diligencia, algunas más, algunas menos, depende de su impronta y de lo que quieren abordar. Las facultades de Economía vemos la dimensión económica de los fenómenos, ¿no?, y sus impactos en los negocios, y hay otras disciplinas que van complementando los saberes. Entonces esa mirada como compartimentalizada no nos permite, evidentemente, tener una mirada más integral. Y la segunda, para dar paso al tercer punto que quiero plantearles a ustedes, es que necesitamos priorizar y alinear los objetivos, más bien de la sostenibilidad, con sus ODS, con los 30 artículos de los derechos humanos, que todo esto, ustedes si lo ven desde una mirada más holística, integral y no tan fragmental, conversan plenamente, ¿no?, a los aprendizajes, a los saberes. Yo cada vez que abro un curso le pregunto a mis alumnos cuáles son los derechos humanos y de qué temas tratan, y de verdad que brevemente, muy pocamente, y también me pasa en posgrado, cuando uno ve que ya son profesionales con más pistas, ¿verdad?, que tampoco saben. Entonces aquí hay un déficit que se ha generado y hoy día estamos viendo sus consecuencias. Entonces nos cuesta entender. Y por otro lado, quiero también señalar sobre cómo, al escucharles a ustedes, pasamos entonces al tema de formar profesionales, que son los profesionales que llegan a vuestras organizaciones y vuestras empresas a tomar decisiones. Y ahí mi reflexión invita a que estamos formando o hemos formado con este relato que les he contado anteriormente a técnicos, ¿ya? Y lo que tenemos que retomar el hilo, y creo que ese es un gran desafío, a formar profesionales. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? A mi juicio, el profesional es el que trabaja por el fin por el cual voluntariamente llegó a asumir una carrera, a estudiar 5, 6, 8 años, después hacer un magíster, un MBA y un doctorado, ¿no? Depende de la escala que libremente elija. Bueno, cuando uno forma profesionales, los invita a formarse en sus saberes y en sus conocimientos por los fines que esa profesión tiene, ¿no? El médico, su finalidad es dar salud, el abogado dar justicia, ¿verdad? Y el ingeniero, me imagino yo que es dar precisión a las decisiones que tiene que tomar, ¿no? Y justificar y objetivar
en lo posible, ¿no? Sin embargo, y aquí quiero unirlo con algunos asuntos que ustedes han planteado, yo creo que hemos olvidado esta misión trascendental y universal, y hemos formado muy buenos técnicos, que lo que hacen es buscar medios o herramientas para hacer cosas que él o ella no va a usar, ¿no? Entonces, me ponen un Excel, me ponen una matriz de análisis o una matriz de riesgo, entonces yo la complemento, la propongo, pero la siento que no, a mí no me toca, ¿no? Entonces, y eso también se da en las empresas, se da en las universidades, ¿no es cierto? Y hemos llegado a desafectar o desvestirnos de la responsabilidad que nos hace. Un profesional se hace responsable por lo que hace, un técnico no. Entonces un técnico aplica lo que le dicen que tiene que hacer y lo hace de la mejor manera que puede o que sabe, ¿no? que ha sido formado. Ahora, ¿cómo recuperamos esa sintonía en ser un buen profesional y ser un buen técnico a la vez? Yo creo que ahí hay una deuda enorme que las universidades tenemos que hacernos cargo, y las empresas también ser conscientes de que lo que reciben, si es que no tienen una estrategia, qué es lo que les está pasando con las nuevas generaciones, ¿verdad? Que quieren un gran propósito para poder participar de esa empresa. Cuando llegan, ven que no, porque les dan un habitáculo, o les dan un celular, o les dan un entrenamiento que les dicen lo que tú tienes que hacer, y ellos no ven mucha satisfacción en eso, ¿no? Y entonces nos vincula a que la debida diligencia exige que esos profesionales y esos técnicos, ¿ya? Lo ideal, digo, es que vayan ambas vías integradas, ¿no? Que uno sea un gran profesional y además un buen técnico, pero no es así, ¿no? Por distintas razones que no viene al caso. Entonces, nos aleja de la responsabilidad, ¿no? que es el punto que quiero cerrar. Nos aleja de la responsabilidad con los afectados de mi actividad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo tengo que instrumentalizar todo aquello que otros van a usar, y yo no me siento parte de ese otro, y eso se da muchas veces en las organizaciones, cuando, por ejemplo, y lo decía Marcela, lo decía Margarita, y en cierta manera también lo tocó Jorge, cuando hay gobiernos corporativos, hay políticas, hay declaraciones, hay códigos de ética o de conducta, pero no se, muchas veces no se, que son declaraciones que muchas veces no se expresan y no se ven, ¿no? Entonces, el mando medio, el operario, el que hace la pega, no lo ve. Imagínense ustedes lo que le toca al subcontratista, o al proveedor del proveedor. O sea, esa responsabilidad se limita en su esencia, ¿no? ¿Cómo reparar entonces esto? Bueno, el concepto mismo que ustedes decían, que la debida diligencia tiene como uno de sus objetivos máximos prevenir, ¿ya? Potenciales daños, ¿verdad? Ahí yo veo que hay una ética que hay que recuperar, y esa ética es sistémica, es decir, el sistema social, económico, político tiene que dar cierta contención para que esa empresa, o ese subcontratista, o esa comunidad se rija por ciertos marcos. Cuando eso no está en el sistema, pues cada uno hace lo que puede hacer, lo que sabe hacer o lo que quiere hacer, ¿no? Porque nada modula mi conducta con el otro, salvo mi interés. Voy terminando. Disculpa, sí, que ya estamos pasados. Estoy terminando. Para poder Estoy terminando. Gracias. Entonces, cuando no se ajusta a un lineamiento que me haga responsable, ¿no? Entonces se diluye la responsabilidad. Y la reparación, que hablaba Margarita, el daño afectado manifiesto, la complicidad. Entonces, bueno, si el otro no lo hace, ¿por qué lo tengo que hacer yo? Y si esos son los parámetros, bueno, esos son. Y aquí entonces nos van a dejando vacíos que tenemos que suplir. Y por lo tanto, comentario para el final, a mi juicio, la sostenibilidad exige que este largo plazo sea mirado con derechos humanos incluidos, no como decía Jorge, que vaya por el lado, no es un añadido, como era el medio ambiente antes, era un must, o algo que yo podía elegir o no, hoy día tengo que elegir eso, esto, otro. ¿Y cómo nos resitúa? Y yo creo que ahí está la bondad de este tema. ¿Cómo resitúa, resignifica la empresa en la relación con la sociedad, ¿no? En el caso de nuestros colegas acá de
Arcadis, ¿verdad? Ellos tienen todo un programa, todos nos mostramos herramientas, pero en el fondo es como ustedes, con sus liderazgos, están reconectando a la empresa con lo esencial, que es la dignidad de la persona humana, ¿no? Ahí se juega la carrera de la due diligence, ¿no? Y en eso, aquí para nadie es un misterio que eso, cada país tiene o se da lo que quiere para el futuro, ¿no? Esta promesa de la sostenibilidad del largo plazo y de las nuevas próximas generaciones se da en el presente, no se da después. Entonces, creo que tenemos una gran responsabilidad, ustedes tienen una gran responsabilidad, nosotros las universidades tenemos otra, de resignificar esto, ¿no? Y ponerlo al centro y no como una opción, ¿no? Porque no es opción. Reparar es un desafío ético por antonomasia, ¿no? Porque vamos a reparar un derecho que ha sido vulnerado, ¿no? En los términos que planteó Margarita y en los 3 pilares que planteó Marcelo. Así que yo quiero solamente agradecer la invitación y espero haber contribuido a lo que ustedes nos pidieron. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias a todos. Además, no nos pasamos 15 minutos, pero espero que haya sido de interés de todos los que están aquí, todos nuestros espectadores. Si bien como cierre teníamos considerado revisar los resultados, voy a ver si podemos proyectarlos solamente para conocimiento de la gente, mientras hacemos el agradecimiento. Reinalina, Jorge, Marcela, Margarita, muchas gracias por compartir con nosotros experiencia, análisis, estudios, lo que estamos haciendo, y finalmente una invitación, creo, común para todo nuestro equipo y para todas las personas que están de espectadores. Este es un tema en el que todavía hay mucho por avanzar. Ya partimos y los invitamos a todos a que sigamos ese camino en conjunto para lograr nuestra meta. Como dice Reinalina, y me quedo con ello, de poner la dignidad a cada una de las personas en las actividades que hacemos, y tanto en las 2 dimensiones bióticas y abióticas claramente identificadas. Así que gracias, Reinalina, también. Vemos los resultados solamente para conocimiento de ustedes. Yo lo veo un poco chico en la pantalla, para serles franco. La primera pregunta está bastante dividida entre 2 grandes aspectos, 2 extremos. Si consideramos que las empresas mineras exigen a los proveedores los procedimientos de verificación y con ello estamos cumpliendo, hay algunos que dicen que no, una buena mayoría, y un porcentaje importante dice que sí. Aquí tenemos que trabajar definitivamente. Esto lo que dice es, tenemos que trabajar tanto en lo que hacemos como también en la percepción de quienes están viéndonos en lo que estamos desarrollando, que también somos líderes en lo que mostramos con el ejemplo. Y vámonos a la segunda rápidamente. En la segunda es por qué creemos que no se está desarrollando, y hay mayoritariamente una, que es todas las anteriores, así que sumado eso, me queda claro que todos sabemos que hay unos desafíos fuertes, y definitivamente los 3 desafíos son relevantes. Así que, dicho eso, no sé si alguien quiere comentar algo, pero estamos por cerrar nuestro webinar. Muchas gracias a todos por su asistencia.